Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El silencio del páramo helado solo era interrumpido por el rugido del viento. Cada ráfaga azotaba el rostro de Gabriel como cuchillas invisibles. Llevaba horas caminando entre colinas blancas interminables, buscando un refugio que lo salvara de aquella tormenta. La nieve le llegaba hasta las rodillas y su respiración se transformaba en nubes densas de vapor que se deshacían al instante. El explorador humano había logrado encender una fogata mínima junto a unas rocas, protegiéndola con su cuerpo para que no muriera devorada por el viento. Se frotaba las manos, intentando no pensar en el cansancio, cuando de pronto escuchó algo que le heló más la sangre que el propio invierno. Un grito. Agudo, desgarrador, desesperado. Humano, ayúdame. Por favor. Mi madre se muere. Gabriel se levantó de un salto, con el corazón golpeando en el pecho. Escudriñó entre la ventisca, sin distinguir más que sombras blancas en movimiento. El grito volvió a sonar, más cerca, cargado de angustia. Y entonces la vio, una pequeña figura tambaleándose en la nieve. Era una niña, aunque no humana. Su piel azulada brillaba débilmente bajo la luz gris del cielo. Sus grandes ojos violetas estaban empapados en lágrimas que se congelaban en sus mejillas. Tenía el cabello plateado, desordenado, y vestía apenas con un manto raído que no lograba protegerla del frío. La niña corrió hacia él, tropezando en la nieve, hasta aferrarse a sus piernas con desesperación. Por favor, sollozó. Mi madre se está muriendo, está fría, tan fría, no me deje sola. Gabriel la tomó entre sus brazos, sorprendido por lo frágil y ligera que era. Su cuerpo temblaba de un modo que partía el alma. La apretó contra su pecho, envolviéndola en su abrigo. Tranquila, pequeña, dijo con voz firme, aunque en su interior sentía la misma urgencia que ella. Muéstrame dónde está tu madre. La niña alzó la vista, sus labios morados apenas podían articular palabras. Señaló con una mano temblorosa hacia la ladera del norte, donde la nieve se acumulaba en montículos irregulares. Allí, en la cueva, no despierta, se va a morir si no vienes. Sin dudarlo, Gabriel cargó con ella. El viento lo azotaba con mayor fuerza, pero no se detuvo. Cada paso era una batalla contra la tormenta, pero la niña se aferraba a él como si fuese su única salvación. Su respiración débil rozaba el cuello del humano y cada gemido suyo lo impulsaba a avanzar con más decisión. A lo lejos, entre la cortina de nieve, distinguió la silueta oscura de lo que parecía una entrada en la roca. Una cueva. Justo donde la niña había señalado. El corazón de Gabriel latió más rápido, porque comprendía que en ese lugar se decidiría la vida o la muerte. Mientras subía la cuesta, la niña murmuró en un hilo de voz. Eres, diferente a los otros. Pensé que los humanos no ayudaban a los de mi pueblo. Gabriel la miró con seriedad, apretando los dientes contra el frío. No me importa quién seas. Una vida es una vida. Si tu madre respira, haré lo que sea para salvarla. La niña cerró los ojos, confiando en él, y se acurrucó contra su pecho. Gabriel avanzó con pasos firmes, desafiando la ventisca que rugía como si quisiera detenerlo. El eco de su propia promesa lo acompañaba, marcando el inicio de algo que aún no comprendía. Cuando al fin cruzó la entrada de la cueva, una penumbra helada lo envolvió. El aire estaba más quieto allí, pero no menos frío. Y en lo profundo, entre mantos de escarcha, creyó ver una silueta inmensa y quieta. El destino lo esperaba en aquella oscuridad. El eco de los pasos de Gabriel resonaba en la cueva mientras sujetaba con fuerza a la niña contra su pecho. La penumbra lo obligaba a avanzar con cautela, pero poco a poco sus ojos se adaptaron a la escasa luz que se filtraba por las rendijas de la entrada. El aire era pesado, helado, impregnado de un aroma extraño, como a cristales de hielo y savia quemada. De pronto, frente a él, la niña se removió en sus brazos y alzó un dedo tembloroso. Allí, susurró con voz rota. Gabriel giró la mirada. En el suelo, apoyada contra una pared cubierta de estalactitas congeladas, yacía una mujer gigantesca. Su piel azul celeste estaba cubierta por una capa de escarcha, sus labios morados apenas se abrían para dejar salir un aliento débil, casi imperceptible. Tenía el cabello largo y plateado, desparramado como un manto de hielo sobre la roca, y su cuerpo estaba adornado con fragmentos de una armadura rota, como si hubiera librado una batalla antes de caer. El corazón de Gabriel se encogió. Aquella mujer no era solo una madre agonizante, irradiaba una presencia majestuosa incluso en su fragilidad. Es ella, mi madre, la reina Yalindra, dijo la niña, con lágrimas congeladas en las mejillas.
Gabriel dejó suavemente en el suelo y se arrodilló junto al cuerpo inmóvil. Al tocar su piel sintió un frío tan intenso que lo recorrió hasta los huesos. Apenas había pulso. Dios, murmuró apretando los dientes. Está al borde de la hipotermia. Colocó una mano sobre su frente y otra sobre su cuello. La piel era dura como el mármol helado, pero bajo esa superficie todavía latía una chispa de vida. Gabriel cerró los ojos un instante, consciente de que no tenía mantas, medicinas ni ningún recurso más allá de sí mismo. La niña, arrodillada junto a él, tomó la mano de su madre y la besó con desesperación. No me dejes, por favor, no me dejes sola. Gabriel la miró. El miedo en esos ojos violetas era un puñal que lo atravesaba. Respiró hondo y decidió. Se quitó el abrigo y lo envolvió alrededor del torso de Yalindra. Luego acercó su cuerpo al de ella, cubriéndola con el calor de su pecho y frotando sus brazos con energía, tratando de devolverle la circulación. Resiste, reina, murmuró cerca de su oído. No pienso dejar que la muerte te robe. Los minutos pasaban pesados, interminables. La respiración de Gabriel se mezclaba con el vapor helado que surgía del cuerpo de Yalindra. El calor de su piel comenzó a disipar poco a poco la escarcha que cubría sus labios. Y entonces, contra toda esperanza, la mujer abrió los ojos apenas un instante. Sus pupilas, de un azul profundo y brillante, se encontraron con las de Gabriel. ¿Un humano?, balbuceó con voz quebrada. Gabriel sostuvo su mirada con firmeza. Sí, un humano. Y no dejaré que mueras aquí. Los párpados de Yalindra temblaron, cerrándose de nuevo, pero un leve suspiro salió de sus labios. Fue suficiente para que la niña rompiera en un llanto de alivio. Vive, mamá. Está volviendo. Gabriel apretó los dientes. Sabía que aquello era solo el inicio. Ella aún estaba en un estado crítico. Necesitaría calor constante, protección y tiempo para recuperarse. Pero en lo más profundo de su interior, comprendió algo. Había cruzado un umbral invisible. Ya no era solo un viajero perdido en un planeta helado. Ahora cargaba con el destino de una reina y de una niña que lo miraba con los ojos de quien confía la vida a un extraño. La tormenta rugía afuera, como si la misma naturaleza quisiera impedir aquel milagro. Pero dentro de la cueva, entre la penumbra y el hielo, una chispa de vida acababa de encenderse. Y Gabriel sabía que lucharía contra todo para mantenerla encendida. La cueva se había convertido en un refugio precario, pero el frío era tan intenso que ni siquiera las paredes de roca lograban mantener a raya la ventisca. Gabriel respiraba agitadamente, con el pecho ardiendo de esfuerzo, mientras mantenía su cuerpo pegado al de la reina Yalindra. Sus manos no descansaban, frotaba sus brazos, sus hombros y sus manos heladas, intentando arrancarla de ese letargo que parecía arrastrarla hacia la muerte. El calor de su propia piel era lo único que podía ofrecerle, y lo entregaba sin reservas. La niña, acurrucada cerca del fuego que él había conseguido avivar con ramas secas y restos de fibras congeladas, lo observaba con ojos enormes y ansiosos. ¿Va a vivir?, preguntó en un susurro tembloroso. Gabriel no apartó su atención de la reina. Su respiración golpeaba contra el cuello de ella, formando nubes de vapor que se disipaban al instante. No lo sé todavía, pero no voy a dejar de intentarlo, respondió con voz firme, aunque en su interior sentía el peso de la incertidumbre. El cuerpo de Yalindra estaba rígido, pero bajo su piel fría comenzaba a sentirse un leve pulso, casi imperceptible. Gabriel presionó su mejilla contra la de ella, compartiendo hasta el último resquicio de calor. Sentía como sus propios músculos se tensaban por el frío, pero no se apartaba. Pasaron los minutos como si fueran horas. La niña había comenzado a llorar en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Entonces, de pronto, Yalindra exhaló un suspiro largo, áspero, como si estuviera regresando de un abismo profundo. Sus párpados temblaron y lentamente se abrieron, revelando unos ojos azules que parecían reflejar la aurora helada del exterior. ¿Un humano?, murmuró con un hilo de voz. Gabriel inclinó el rostro hacia ella, apretando suavemente su mano. Sí, soy humano. Estás a salvo. La reina lo miró confusa, incapaz de comprender cómo alguien de otra especie estaba arriesgando tanto por ella. Su respiración era débil, pero cada segundo parecía fortalecerse apenas un poco más gracias al calor que él le brindaba. La niña se lanzó hacia su madre y la abrazó con fuerza. Mamá, pensé que te perdía. Yalindra intentó sonreír, aunque apenas pudo mover los labios. Su mirada volvió a clavarse en Gabriel, como si quisiera leer en su interior. ¿Por qué me salvas?, preguntó con un tono débil,
incrédulo. Gabriel sostuvo su mirada sin vacilar. Porque nadie merece morir solo y congelado. Porque tu hija gritó, y no podía ignorarlo. Los ojos de Yalindra se humedecieron, pero no de dolor. Era una mezcla de sorpresa y algo más profundo, algo que ella misma no sabía nombrar. El fuego crepitaba lentamente, iluminando los rostros cansados de los tres. Gabriel se acomodó mejor, colocando su abrigo sobre los hombros de la reina y manteniéndola abrazada, decidido a que no perdiera ese calor recién recuperado. Mientras la niña se quedaba dormida, agotada por la tensión, Yalindra seguía despierta, observando en silencio al humano que la mantenía con vida. Sentía cada latido de su corazón contra su pecho, cada respiración cálida que chocaba contra su piel helada. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo ni soledad. Gabriel, cansado pero resuelto, inclinó la cabeza y murmuró: «Aguanta. Yo estaré aquí. No voy a dejarte». Yalindra cerró los ojos, entregándose a esa voz extraña, desconocida y cálida. Y en medio del hielo, por un instante, el tiempo se detuvo. El amanecer llegó como una tenue claridad filtrándose por las grietas de la cueva. La tormenta había cesado, pero el frío aún era brutal. Gabriel abrió los ojos con pesadez, notando que seguía abrazando el cuerpo de la reina Yalindra. Su calor había logrado detener lo inevitable durante la noche, aunque él mismo sentía el cansancio clavado en los huesos. Cuando se movió ligeramente, los ojos de ella se abrieron despacio. Azul profundo, brillantes como un cielo despejado tras la tormenta. Lo observó en silencio unos segundos, con una expresión mezcla de desconcierto y vulnerabilidad. Gabriel, aún con la respiración entrecortada, le sostuvo la mirada. «Estás despierta», murmuró, aliviado. «Pensé que no lo lograrías». Yalindra parpadeó, sus labios secos intentaron formar palabras. «Tú, me diste calor. Sentí como la vida regresaba a mí». Gabriel sonrió cansado. Era lo único que podía ofrecer. «No soy médico, no soy de tu mundo. Solo tengo este cuerpo, y decidí usarlo para que siguieras respirando». La reina lo contempló, incrédula. Ninguno de los suyos, ni siquiera los más leales guardianes, había hecho jamás algo tan íntimo y arriesgado. Un humano, un extraño, había pegado su cuerpo al suyo, compartiendo lo más esencial para mantenerla viva. La niña, que había dormido hecha un ovillo junto al fuego ya casi apagado, se incorporó de pronto y corrió hacia ellos. «Mamá», exclamó con alegría contenida. «Estás despierta». Yalindra la abrazó con torpeza, aún débil, pero su gesto estuvo cargado de ternura. «Sí, pequeña, sigo aquí gracias a él». Gabriel apartó la mirada unos segundos, incómodo con el peso de esas palabras. Pero cuando Yalindra volvió a mirarlo, no pudo evitar sostener esos ojos que parecían atravesar cualquier barrera. Había algo nuevo en su mirada, gratitud, sí, pero también un brillo desconocido, un calor distinto al que él había intentado darle durante la noche. El silencio de la cueva se volvió denso. Gabriel sintió el impulso de apartarse, de poner distancia, pero ella lo detuvo al posar una mano temblorosa sobre la suya. «Tú me diste lo que nadie más se habría atrevido a dar, me diste vida». Él tragó saliva, sintiendo como el corazón le golpeaba en el pecho. «Solo hice lo correcto». «No», lo interrumpió suavemente. «Hiciste más de lo que cualquier hombre de mi pueblo haría por su reina. Arriesgaste lo tuyo sin esperar nada». La niña los observaba en silencio, con una sonrisa tenue en medio del cansancio. Gabriel apartó un mechón de cabello de la frente de Yalindra, un gesto instintivo que no pensó hasta que ya lo había hecho. Ella cerró los ojos un instante, como si ese contacto fuera más cálido que el fuego mismo. La respiración de ambos se volvió lenta, acompasada, y por primera vez desde que entró en esa cueva, Gabriel sintió que el frío exterior había perdido poder sobre ellos. La mirada de Yalindra se encendía cada vez más, como brasas ocultas bajo el hielo. En aquel silencio cargado de significados, Gabriel entendió que lo que había comenzado como un acto desesperado de supervivencia estaba transformándose en un lazo imposible de ignorar. La cueva estaba en silencio, salvo por el chisporroteo débil de la fogata que Gabriel se esforzaba en mantener viva con los últimos trozos de madera seca que había encontrado. Afuera, la ventisca había amainado, pero en el interior aún reinaba un frío que calaba los huesos. Yalindra descansaba recostada contra la pared de roca, envuelta en el abrigo de Gabriel. La niña dormía junto a ella, agotada tras horas de llanto y miedo, abrazada al brazo de su madre como si temiera que desapareciera si lo soltaba. Gabriel se mantenía sentado frente a ambas, con la mirada fija en las llamas,
sintiendo el peso del cansancio en cada músculo. Entonces escuchó su voz. Humano. Giró la cabeza. La reina Yalindra lo observaba. Sus ojos azules, aunque aún débiles, tenían un brillo que no había mostrado antes. Me salvaste, dijo con voz queda, como si aún le costara pronunciar cada palabra. Me diste calor cuando el hielo me reclamaba. Gabriel se pasó una mano por el rostro, incómodo por el reconocimiento. Hice lo que cualquiera habría hecho, respondió con sencillez. Yalindra negó suavemente, apenas moviendo la cabeza. No. Ninguno de los míos habría dado tanto por mí. Ellos temen acercarse demasiado, temen perder su vida intentando salvar la mía. Pero tú, un extraño, un hombre de otra especie, me ofreciste todo lo que tenías. Sus palabras cayeron como piedras en el silencio. Gabriel sintió un nudo en la garganta. No había pensado en lo que había hecho como un sacrificio, simplemente como una reacción natural, un impulso humano de no dejar morir a alguien frente a sus ojos. Yalindra extendió su mano, temblorosa pero decidida, y la colocó sobre la de Gabriel. El contacto lo sorprendió, su piel ya no estaba helada, sino tibia, como un río descongelándose al inicio de la primavera. Humano, me diste vida, susurró, con una intensidad que lo atravesó. Ahora te debo más de lo que imaginas. Gabriel quiso protestar, decir que no esperaba nada, pero algo en su mirada lo detuvo. Había dignidad en esas palabras, pero también vulnerabilidad. Era la confesión de una reina que nunca había permitido que nadie la viera frágil. No me debes nada, dijo él finalmente, con voz baja. Si volví a encender tu corazón, fue porque tu hija me lo pidió, y porque no soportaba ver morir a alguien frente a mí. Ella lo observó en silencio, y por primera vez en su vida, Gabriel sintió que lo estaban mirando más allá de su piel, más allá de sus gestos. Era como si Yalindra pudiera ver dentro de él, descubrir quién era en realidad. Entonces permíteme hacer algo, dijo ella tras un largo silencio. Un juramento. Gabriel arqueó una ceja, sorprendido. ¿Un juramento? Yalindra asintió, incorporándose un poco pese a su debilidad. La niña seguía dormida, pero sus palabras se alzaron con solemnidad, casi como un eco ancestral que resonaba en las paredes de la cueva. En nombre de mi sangre real, juro que mientras respire, tú no serás un extraño para mí ni para los míos. Desde este momento, eres parte de mi destino. Tu vida y la mía estarán unidas por este lazo, como el hielo y el fuego que se encontraron para salvarnos. Gabriel la miró, atónito. Comprendía que en su cultura aquel juramento debía tener un peso inimaginable, y la magnitud de sus palabras lo dejó sin aire. Yalindra, no tenías que hacer esto. Ella sonrió, débil pero sincera. Lo hice porque quise. No porque me lo debieras, sino porque descubrí algo en ti que nunca había visto en otro ser. El silencio volvió a llenarse solo con el crepitar del fuego. Gabriel, sin poder contenerse, estrechó la mano de ella con firmeza. Entonces yo también haré un juramento, dijo con determinación. No importa lo que venga, no importa contra qué tengamos que luchar, protegeré tu vida y la de tu hija. Aunque este mundo intente arrebatárselas, me tendrá a mi enfrente. Los ojos de Yalindra brillaron con un destello inesperado. Por un instante, todo el frío de la cueva desapareció. Había calor en esa promesa, un calor más poderoso que cualquier llama. Y en aquel momento, en medio de la soledad y el hielo, nació un pacto imposible de romper, el de un humano y una reina alienígena que jamás olvidarían la noche en que sus destinos se entrelazaron. La calma dentro de la cueva era frágil, como un cristal a punto de romperse. El fuego se consumía lentamente, iluminando con un resplandor anaranjado los rostros cansados de Gabriel, Yalindra y la niña. La reina había logrado recuperar algo de fuerza, pero aún se veía pálida, como si el hielo siguiera habitando en lo más profundo de su ser. Gabriel observaba con atención la entrada de la cueva. Afuera, el viento había cesado, pero no era una quietud que invitara a la paz. Era un silencio extraño, demasiado absoluto, como si todo el valle hubiera contenido la respiración. Sus instintos, entrenados en años de supervivencia, le gritaban que algo no estaba bien. De pronto, un sonido rasgó la quietud. Un rugido grave, prolongado, que retumbó en las paredes de la montaña. No era el viento, no era un animal común. Era una llamada. Y a ese rugido le siguieron otros, más cercanos, como respuestas desde diferentes direcciones. La niña despertó sobresaltada y corrió a los brazos de su madre. «Mamá, son ellos otra vez», susurró, con voz temblorosa. Yalindra apretó los labios, su mirada se endureció de inmediato. «No, no puede ser.
Creí que la tormenta los habría dispersado. Gabriel se giró hacia ella, con el cuchillo que siempre llevaba en su cinturón ya en la mano. ¿Qué son exactamente? Yalindra respiró hondo, como si las palabras le costaran. Cazadores nocturnos. Bestias creadas en la oscuridad de este planeta. Siguen el rastro de la sangre, y yo, cerró los ojos un instante, yo los atraje cuando caí herida. Otro rugido, más cercano, resonó en la entrada. Esta vez acompañado de un golpeteo de garras contra la roca. Gabriel se levantó de un salto y se colocó frente a la entrada de la cueva, interponiéndose entre el peligro y las dos alienígenas. El silencio volvió por un segundo, pero fue el preludio de un resoplido gutural que casi se sintió dentro del pecho. Dos ojos brillantes, amarillos como brasas, aparecieron en la oscuridad exterior. Gabriel apretó la empuñadura del cuchillo con fuerza. La niña se escondió contra el pecho de Yalindra, que, aunque aún débil, alzó una mano. De sus dedos surgió una chispa azulada, una luz helada que apenas logró mantenerse unos segundos antes de extinguirse. Todavía no, susurró con frustración, mi fuerza no ha vuelto del todo. Gabriel dio un paso adelante, sin apartar la vista de los ojos que lo observaban desde la penumbra. Su respiración se volvió más lenta, calculada, como si cada fibra de su ser se preparara para el combate. Entonces me toca a mí, dijo con voz baja pero firme. Una sombra enorme se movió afuera, y otra más la acompañó. Había más de una bestia. El aire se llenó de gruñidos y chasquidos de dientes. Estaban rodeados. Gabriel se giró apenas un instante hacia Yalindra. Mantén a tu hija detrás de ti. Pase lo que pase, no salgas de la cueva. Ella quiso protestar, pero algo en su mirada la detuvo. En esos ojos humanos había una decisión inquebrantable, una furia contenida lista para desatarse. El primer cazador asomó su cuerpo. Era una criatura cubierta de pelaje negro como la obsidiana, con un lomo arqueado y músculos tensos que parecían hechos para desgarrar. Sus fauces goteaban saliva espesa y envenenada, y su respiración rugía como un horno abierto. La niña chilló y Yalindra la cubrió con su propio cuerpo. Gabriel dio un paso más al frente, inclinando el cuchillo hacia la bestia. El silencio duró apenas un segundo más. Luego, la criatura saltó con un rugido desgarrador. Y el combate comenzó. El salto de la primera bestia fue como una sombra negra que cayó sobre Gabriel. Él rodó hacia un lado, la garra del monstruo rozó su hombro y dejó un corte superficial en su abrigo. El rugido de la criatura sacudió la cueva entera, y detrás se escucharon más gruñidos. No era una sola. Había por lo menos 4. Gabriel se levantó de inmediato, con el cuchillo firme en la mano. La criatura giró, sus ojos amarillos brillaban con hambre. Detrás, otra más asomaba su hocico, mostrando colmillos curvados y húmedos. Malditos demonios, murmuró Gabriel, con la respiración controlada, dispuesto a resistir. La primera bestia cargó de nuevo. Gabriel se lanzó hacia adelante, esquivando sus fauces, y hundió el cuchillo en su costado. La criatura huyó, golpeando con su garra y lanzando al humano contra la roca. El impacto lo dejó sin aire, pero no se permitió caer. Se levantó tambaleante, la sangre bajándole por la frente. Yalindra lo observaba, con la niña protegida detrás de ella. Quiso alzar sus manos de nuevo, pero apenas un débil resplandor azul se encendió en sus dedos antes de apagarse. Su cuerpo aún no estaba listo para invocar el poder de su linaje. Gabriel gritó con furia y volvió a cargar, esquivando los colmillos y clavando el cuchillo con todas sus fuerzas en la garganta de la criatura. La sangre oscura brotó como un chorro caliente, y el monstruo cayó desplomado al suelo. Los rugidos de los demás se intensificaron. Ahora 3 pares de ojos brillaban en la entrada, avanzando con cautela. Gabriel apretó los dientes, recuperando el arma ensangrentada. El cansancio quemaba sus músculos, pero en sus venas corría una furia que lo mantenía de pie. Detrás de él escuchó el sollozo de la niña, y eso lo impulsó aún más. No pasarán, rugió, golpeando el cuchillo contra la roca como desafío. Las 3 bestias restantes entraron en tropel. Una por la izquierda, otra por el centro y la última rodeando hacia la derecha. Gabriel se lanzó contra la central, hundiendo su hombro en su pecho para derribarla, pero la de la izquierda le saltó encima. Sintió las garras desgarrar su costado, la sangre caliente empapando su ropa. Aún así, giró el brazo y hundió el cuchillo en el ojo de la bestia, que chilló como un demonio antes de desplomarse. Las otras 2 lo rodearon. Gabriel apenas logró mantenerse en pie, respirando con dificultad. Y entonces, un estallido azul llenó la cueva. Yalindra, de pie,
con los ojos encendidos como glaciares en llamas, alzó las manos. Un aura helada emanó de su cuerpo, cubriendo el suelo de cristales de hielo. La temperatura descendió de golpe y las bestias retrocedieron, gruñendo desconcertadas. Basta, dijo con una voz grave, que resonó como un eco ancestral. Nadie toca lo que ya está bajo mi protección. Un rayo de energía azul salió disparado de sus manos y alcanzó a una de las criaturas, congelándola en el acto. El monstruo cayó al suelo convertido en una estatua de hielo, que se hizo añicos al chocar contra las rocas. La última bestia rugió y cargó con furia, pero Gabriel, aprovechando su distracción, se adelantó con un grito, clavando el cuchillo en su cuello y torciéndolo con fuerza hasta que la criatura cayó inerte. La cueva quedó en silencio, con los cuerpos de los cazadores nocturnos esparcidos en el suelo, el vapor de su sangre aún impregnando el aire. Gabriel respiraba agitado, cubierto de sangre y sudor, tambaleándose pero sin soltar el arma. Yalindra lo miró con intensidad, con el aura aún chisporroteando en torno a ella. Caminó hacia él y lo sostuvo antes de que cayera. Luchaste como uno de los nuestros, susurró, con los ojos brillando de emoción contenida. A mi lado, no como un súbdito, sino como un igual. Gabriel, jadeante, sonrió débilmente. Te lo dije, mientras yo respire, nadie te tocará. Ella lo abrazó, sujetándolo con fuerza, mientras la niña se acercaba también, rodeando a ambos con sus pequeños brazos. En esa unión, entre el fuego, la sangre y el hielo, nació un vínculo más fuerte que cualquier juramento. El silencio tras la batalla era tan pesado que parecía tener un sonido propio. Solo se escuchaban las respiraciones entrecortadas de Gabriel y los ecos lejanos del viento que volvía a soplar en el exterior. La cueva estaba impregnada del olor metálico de la sangre y del frío glacial que aún desprendía la magia de Yalindra. Gabriel se dejó caer de rodillas, exhausto. Su cuchillo aún chorreaba sangre oscura, y cada músculo de su cuerpo ardía como si estuviera en llamas. El corte en su costado seguía sangrando lentamente, y su visión se nublaba por momentos. Yalindra corrió hacia él, apoyándose en la pared para no tambalearse. Cuando lo alcanzó, se arrodilló frente a él y sostuvo su rostro entre sus manos. Sus dedos, antes helados, estaban ahora tibios, casi cálidos. Humano. Gabriel, susurró, con la voz rota entre gratitud y temor. Has derramado tu sangre por nosotras. Podrías haber huido, pero te quedaste. Él la miró a los ojos, forzando una sonrisa. Te dije que te protegería, y a tu hija también. No soy de los que rompen promesas. Las lágrimas brillaron en los ojos de la reina. Lo abrazó, fuerte, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. El cuerpo de Gabriel se relajó por primera vez desde que entró en aquella cueva, hundiendo su rostro en el hombro de Yalindra. La niña corrió hacia ellos y se unió al abrazo. Su pequeña voz resonó entre la penumbra. Gracias, humano, gracias por salvar a mi mamá. Ese agradecimiento, sencillo y puro, atravesó a Gabriel más que cualquier espada. Se quedó en silencio, sosteniendo a ambas, sintiendo como en ese instante todo el sufrimiento y el peligro valían la pena. El tiempo pasó, y con cada minuto, Yalindra parecía recuperar fuerzas. Una energía nueva fluía en su interior, como si el calor que Gabriel le había dado no solo hubiera salvado su vida, sino que hubiese encendido en ella una llama diferente, algo que no podía explicarse solo con magia o biología. Se levantó despacio, ayudando a Gabriel a incorporarse también. Lo observó de arriba abajo, viendo sus heridas y su cansancio, y una decisión se formó en su corazón. Gabriel, dijo con solemnidad. Mi vida ya no me pertenece solo a mí. Tú me devolviste el aliento cuando todo estaba perdido. Y aquí, ante los ojos de mi hija y del hielo que fue testigo de nuestra lucha, quiero que lo sepas, mi destino es también el tuyo. Gabriel se quedó quieto, con el corazón latiendo con fuerza. Yalindra. Ella posó una mano sobre su pecho, justo donde latía su corazón. No eres un extranjero para mí. No eres un huésped ni un protector. Eres el hombre que me hizo volver a sentir vida. Gabriel sostuvo esa mano contra su pecho, sintiendo como la temperatura de su piel ya no era fría, sino tan cálida como la de cualquier humano. Si aceptas caminar conmigo, no importa el mundo ni la guerra que nos espere. No pienso soltarte. Yalindra lo miró con una intensidad que lo hizo olvidar el frío, la sangre y la oscuridad. Sonrió, y esa sonrisa parecía iluminar más que la fogata que ardía débil en la cueva. Entonces camina conmigo, Gabriel. Y sé no solo mi salvador, sino mi compañero. Se inclinaron uno hacia el otro, y sus labios se encontraron en un beso lento, profundo,
cargado de todo lo que habían sobrevivido juntos. No fue un beso de gratitud ni de impulso, sino de promesa. La niña, que los miraba, sonrió feliz y aplaudió suavemente, como si comprendiera que en ese instante algo nuevo y hermoso había nacido. Cuando salieron de la cueva al amanecer, el cielo se pintaba con los colores de una aurora deslumbrante. Las luces verdes y violetas danzaban sobre el horizonte helado, reflejándose en la nieve intacta. Gabriel, con el brazo alrededor de Yalindra, la sostuvo mientras ella caminaba con paso más firme. La niña corría delante de ellos, riendo por primera vez desde que todo comenzó. Allí, bajo ese cielo imposible, comprendieron que el frío no había sido un enemigo, sino el fuego oculto que los había unido. Y aunque la guerra, el peligro y el futuro aún los esperaban, en ese instante nada importaba más que lo que habían encontrado el uno en el otro. Por primera vez desde que llegó a aquel mundo helado, Gabriel sintió que ya no estaba perdido. Había encontrado calor en el lugar más inesperado, en el corazón de una reina alienígena y en la sonrisa de su pequeña hija. Y así, en medio del hielo eterno, nació un amor capaz de desafiar a la muerte.